Bienvenidos, viajeros del cosmos, a un nuevo viaje hacia las fronteras de lo inconcebible. Aquí, en Vórtice Cero, nos adentramos en los rincones donde la luz flaquea y la razón humana se tambalea ante la inmensidad. Hoy os invito a cerrar los ojos por un instante e imaginar la oscuridad más pura. No la oscuridad de una habitación cerrada, ni la de una noche sin luna en la tierra. Imaginen una negrura tan absoluta, tan vasta y tan profunda que devora la luz de billares de soles. Una negrura que se extiende por millones de años luz en todas las direcciones, donde el espacio-tiempo parece haberse quedado sin aliento. Esta no es una fantasía de terror cósmico, es una realidad astronómica que desafía nuestra comprensión del universo. Nos preparamos para cruzar el umbral de la anomalía más desconcertante de la creación. En el gran tapiz del cosmos, las galaxias se agrupan como hilos de plata en una red neuronal resplandeciente. Sin embargo, en la dirección de la constelación del Boyero, existe una desgarradura en este tejido. Un abismo colosal conocido como el vacío de Bootes, o la Gran Nada. Es una región del espacio que, por derecho propio, no debería existir bajo las leyes de la cosmología estándar. Mientras que el universo promedio está densamente poblado por cúmulos de galaxias que danzan bajo el influjo de la gravedad, este sector es un desierto absoluto de dimensiones inimaginables. ¿Por qué el universo ha dejado un agujero tan inmenso en su propia estructura? ¿Qué fuerza o qué evento cósmico pudo haber barrido toda la materia de una región tan descomunal, dejando solo un silencio que estremece el alma? La mera existencia de este vacío desafía el principio cosmológico, la regla fundamental que dicta que el universo, a gran escala, es homogéneo e isótropo. Es decir, que debería verse igual en todas partes. Pero Bootes es una cicatriz que contradice esta norma. Nos enfrentamos a una estructura que cuestiona nuestra comprensión de la gravedad y de la evolución cósmica. A medida que nos adentramos en sus secretos, la ciencia se ve obligada a confrontar preguntas que rozan la filosofía y la especulación más profunda. ¿Estamos ante una simple fluctuación estadística de la creación o ante la huella de algo mucho más misterioso y antiguo que opera en las sombras del espacio profundo? Para entender la magnitud de esta anomalía, debemos retroceder en el tiempo hasta el año 1981. El astrónomo Robert Kushner y su equipo de la Universidad de Harvard se encontraban realizando un cartografiado rutinario de los desplazamientos al rojo de las galaxias. Su objetivo era cartografiar la estructura en 3 dimensiones del universo local. Esperaban encontrar lo de siempre, filamentos brillantes, cúmulos densos de galaxias y pequeños vacíos normales que salpican el espacio intergaláctico. Sin embargo, a medida que los datos de los telescopios se procesaban, un patrón desconcertante comenzó a emerger en sus pantallas. En una dirección específica del cielo, las galaxias simplemente desaparecieron de los registros. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un error instrumental o de una calibración defectuosa en los detectores. Era imposible que una región tan vasta del cielo estuviera completamente desprovista de materia. Repitieron las observaciones, utilizaron diferentes telescopios y analizaron los datos una y otra vez con un escepticismo riguroso. Pero el resultado seguía siendo el mismo. Había un agujero en el universo. Un espacio donde la luz no nacía, donde no había estrellas que observar ni galaxias que catalogar. El descubrimiento sacudió los cimientos de la astrofísica de la época, abriendo una herida en la certeza de que el cosmos era un lugar predecible y uniforme. El vacío se localizaba a unos 700 millones de años luz de la Tierra, justo en las coordenadas de la constelación de Bootes. Las mediciones iniciales eran tan absurdas que muchos astrónomos se negaron a aceptarlas de inmediato. ¿Cómo podía la gravedad, que tiende a agrupar la materia, haber permitido la formación de un desierto tan colosal? La comunidad científica se dio cuenta de que no estaban ante un simple espacio vacío ordinario, sino ante una anomalía de proporciones titánicas que requería una explicación completamente nueva sobre cómo se estructuró el universo primitivo tras el Big Bang. Hablemos de números, aunque la escala de Bootes es tan monstruosa que la mente humana apenas puede procesarla. Este vacío tiene un diámetro aproximado de 330 millones de años luz. Para poner esto en perspectiva, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea,
tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Podríamos alinear casi 3.300 galaxias como la nuestra, una al lado de la otra, y no cruzaríamos este abismo. El volumen de este vacío es tan inmenso que representa aproximadamente el 0,2% del volumen total del universo observable. Un porcentaje que parece pequeño, pero que para una sola estructura vacía es sencillamente colosal. Si aplicamos las densidades promedio del universo, en una región de este tamaño deberían existir al menos unas 10.000 galaxias de diversos tamaños y formas. 10.000 mundos insulares, cada uno con cientos de miles de millones de estrellas, planetas, civilizaciones potenciales y fenómenos cósmicos. Sin embargo, en el vacío de Boötes, los astrónomos solo han logrado detectar unas 60 galaxias en toda su extensión. Estas galaxias supervivientes están esparcidas en la inmensidad como náufragos en un océano de negrura absoluta, separadas por distancias tan descomunales que es probable que jamás interactúen entre sí. Para comprender la soledad de este lugar, realicemos un experimento mental. Si la Vía Láctea se encontrara en el centro del vacío de Boötes, nuestra experiencia del cosmos sería radicalmente diferente. No habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta bien entrado el siglo XX, cuando nuestros telescopios hubieran sido lo suficientemente potentes para detectar la luz tenue de las galaxias más allá del borde del vacío. Durante generaciones, habríamos creído que nuestra galaxia era la única estructura en todo el universo, rodeada por un vacío infinito y eterno. La soledad cósmica habría moldeado nuestra filosofía, nuestra religión y nuestra ciencia de una forma que hoy apenas podemos vislumbrar. La ciencia, por supuesto, no se detiene ante el misterio, busca respuestas racionales. ¿Cómo se explica la existencia de este vacío bajo las leyes de la física? La respuesta se encuentra en los primeros instantes del universo, poco después del Big Bang. En aquel entonces, el cosmos era una sopa caliente de plasma casi perfectamente homogénea, pero con minúsculas fluctuaciones cuánticas de densidad. A medida que el universo se expandía, la gravedad actuó sobre estas pequeñas diferencias. Las regiones que tenían un poco más de materia comenzaron a atraer a la materia de las regiones más vacías, creando una red de filamentos densos y dejando vacíos entre ellos. Este proceso, conocido como la formación de la estructura a gran escala, explica por qué el universo parece una esponja cósmica. Sin embargo, los vacíos estándar que se forman de esta manera suelen ser mucho más pequeños, de unas pocas decenas de millones de años luz. El vacío de Boötes es demasiado grande para haberse formado de manera simple mediante este mecanismo en los 13.800 millones de años de historia del universo. Aquí es donde los cosmólogos proponen la teoría de la coalescencia de vacíos. Es decir, que el vacío de Boötes no nació siendo un gigante, sino que es el resultado de la fusión de varios vacíos más pequeños que colisionaron a lo largo del tiempo cósmico. A medida que estos vacíos individuales se expandían, la atracción gravitatoria de los filamentos de galaxias que los rodeaban tiraba de la materia hacia afuera, vaciando el interior. Al unirse, crearon esta superestructura de la nada. Esta explicación científica, aunque matemáticamente sólida, no le resta un ápice de espectacularidad al fenómeno. Nos muestra que el universo es un sistema dinámico capaz de crear desiertos a escalas que desafían nuestra imaginación. Pero incluso con esta teoría, algunos astrónomos señalan que la ausencia casi total de materia oscura en el centro del vacío sigue siendo un enigma difícil de encajar perfectamente en los modelos actuales. Pero la mente humana es inquieta y, donde la ciencia encuentra explicaciones físicas, la imaginación explora posibilidades que rozan la ciencia ficción. Una de las hipótesis más fascinantes, propuesta como un provocativo experimento mental por científicos y pensadores, involucra la existencia de supercivilizaciones extraterrestres. En la famosa escala de Kardashev, una civilización de tipo 3 es aquella capaz de colonizar y controlar la energía de una galaxia entera. Pero, ¿qué pasaría si existiera una civilización aún más avanzada? Una civilización de tipo 4, capaz de manipular cúmulos enteros de galaxias para sus propios fines energéticos o de supervivencia. Bajo esta audaz premisa, el vacío de Boötes no sería un desierto natural, sino una zona de expansión de una civilización inimaginablemente avanzada.
Para capturar la totalidad de la energía de las estrellas, esta hipotética especie podría haber construido esferas de Dyson o estructuras similares a escala galáctica alrededor de miles de galaxias. Al tapar la luz de las estrellas para aprovechar cada julio de energía, estas galaxias se habrían vuelto completamente invisibles para nuestros telescopios ópticos. Lo que nosotros interpretamos como un vacío absoluto de materia podría ser, en realidad, el imperio tecnológico más grande del universo, oculto tras un manto de oscuridad artificial. Aunque esta idea es extremadamente improbable y carece de evidencia directa, nos obliga a reflexionar sobre los límites de la tecnología y la vida en el universo. La ciencia oficial descarta esta hipótesis debido a que las galaxias invisibles aún ejercerían una atracción gravitatoria que detectaríamos, y emitirían radiación infrarroja residual que nuestros telescopios espaciales ya habrían captado. Sin embargo, el simple hecho de que el vacío sea tan inmenso que permita albergar tales fantasías nos recuerda lo pequeños que somos y lo poco que sabemos sobre las verdaderas capacidades de la inteligencia en el cosmos. Más allá de las teorías físicas y las hipótesis tecnológicas, el vacío de Boötes posee un profundo peso filosófico. Nos confronta con la idea de la nada. En nuestra vida cotidiana, la nada es un concepto abstracto, pero en el espacio profundo, la nada es una entidad física real de millones de años luz de extensión. Es un recordatorio de que el universo no fue diseñado pensando en la vida o en la observación humana. La mayor parte de la creación es un vacío frío y silencioso, donde las galaxias brillantes son solo anomalías temporales en un océano de oscuridad eterna. Este abismo nos devuelve una mirada fría que cuestiona nuestra propia importancia. La melancolía cósmica se apodera de nosotros al pensar en las pocas galaxias que habitan en el interior de Boötes. Imaginemos una civilización nacida en uno de esos mundos aislados. Para ellos, el cielo nocturno sería un tapiz completamente negro, sin estrellas vecinas, sin galaxias espirales brillando en la distancia. Su cosmología habría tardado milenios en desarrollarse, y su sentido de la soledad habría sido absoluto. Nosotros, que miramos al cielo y vemos miles de estrellas y la banda brillante de la Vía Láctea, somos afortunados. Vivimos en un vecindario concurrido del cosmos, un oasis de luz que nos permite soñar con conexiones interestelares. El vacío también nos plantea una paradoja: ¿es el vacío un estado de ausencia o un estado de potencialidad? En la física cuántica, el vacío nunca está realmente vacío, está lleno de fluctuaciones cuánticas, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. El vacío de Boötes, a pesar de su aparente esterilidad, es un laboratorio natural donde el espacio-tiempo se estira en su forma más pura, libre de la interferencia de la gravedad de grandes masas de materia. Es allí, en el corazón de la gran nada, donde quizás se escondan las respuestas clave sobre la energía oscura y el destino final de nuestro universo. A medida que el universo continúa expandiéndose a un ritmo acelerado, impulsado por la misteriosa energía oscura, el destino de todos los vacíos cósmicos es crecer. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores, y los filamentos que hoy nos conectan terminarán por romperse. En un futuro extremadamente lejano, billones de años en adelante, el destino de todo el cosmos es convertirse en un inmenso e ininterrumpido vacío de Boötes. Un lugar donde cada galaxia estará tan aislada de las demás que la luz de sus vecinas jamás podrá alcanzarlas. El abismo que hoy contemplamos con asombro y temor es, en realidad, un vistazo al futuro de todo lo que existe. La gran nada de Boötes no es solo una anomalía astronómica, es un monumento a la inmensidad y al misterio del cosmos. Nos recuerda que, por mucho que avancemos en nuestra ciencia y tecnología, el universo siempre guardará secretos que escaparán a nuestra comprensión. Es una invitación a mantener la humildad, a seguir explorando con ojos asombrados y a valorar la luz y la vida que hemos encontrado en este pequeño rincón del espacio. El vacío nos desafía, nos asusta, pero también nos inspira a seguir buscando respuestas en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la gran nada en Vórtice Cero. Si este recorrido por los abismos del cosmos ha encendido la chispa de tu curiosidad, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que se oculta realmente en el vacío de Boötes?
un simple capricho de la gravedad o algo que escapa a nuestra ciencia? Mantén la mirada en las estrellas, mantén la mente abierta a lo desconocido y recuerda que, en el vasto océano del espacio, incluso la nada más absoluta tiene una historia que contar. Hasta el próximo viaje, exploradores del cosmos.